es compartir un proyecto que comencé a desarrollar el 10 de abril del año 2000. En ese momento yo estaba viviendo y trabajando en Venezuela y tuve la oportunidad de escuchar una rueda de prensa dada por el presidente Hugo Chávez y donde participaron los empresarios venezolanos, los representantes del cuerpo diplomático, o sea, todos los embajadores que tenían representación en Venezuela. O sea que era un discurso muy importante y donde Chávez iba a definir el futuro de Venezuela. Yo solamente soporté tal vez unos 10, 20 minutos de ese discurso y escuché la cantidad de estupideces que dijo Chávez, que llegué a la conclusión de que había comenzado una tragedia muy grave para Venezuela y para cualquier otro país que tuviese un presidente con las ideas que estaba exponiendo Hugo Chávez. Estoy hablando del año 2000 y 24 años más tarde, esa misma tragedia se está repitiendo en Colombia, pero el tema de la reunión no es política, sino simplemente compartir con ustedes este proyecto que, como les dije, comencé hace 24 años y que está disponible para todas las empresas espaciales como son SpaceX, la NASA, la ESA de Europa y todas las agencias espaciales de los diferentes países. Por ahí tengo un listado, son como unos aproximadamente 20 países que tienen agencias espaciales. Entonces, ¿por qué comencé con este proyecto? Porque consideré que cualquier país que tuviese un presidente que expresara esas ideas tan absurdas, ese país comenzaba un proceso de destrucción tal que solo se podría comparar con lo que ocurrió en Cuba hace 75 años, con lo que ocurrió en Corea del Norte hace más de 70 años, y nunca pasó por mi mente que la tragedia de Venezuela fuese de las magnitudes que han ocurrido. Y lo más preocupante es que la misma tragedia se está repitiendo en Colombia con mayor velocidad y con mayor gravedad. Bueno, nos alejamos de esos temas que pueden tener algún tinte político y nos centramos en la parte tecnológica, en la parte de ingeniería, porque todo este proyecto es la recopilación de mis 57 años de experiencia profesional, donde yo me gradué originalmente de ingeniero químico en la UIS en el año 67, pero tuve que aprender de instrumentación de control, de todas las demás ingenierías, arquitectura. O sea, tuve que enfrentarme a resolver problemas reales de empresas reales exitosas como la Exxon. Tuve la suerte de trabajar mis primeros 6 años con la Exxon en Cartagena, Colombia,
Estando trabajando ahí, me enteré que se estaba construyendo el coloso industrial de América, que era el complejo petroquímico del Tablazo. Estoy hablando del año 1973, cuando el presidente de Estados Unidos era Richard Nixon, el secretario de Estado era Henry Kissinger. En ese momento se estaba construyendo el complejo petroquímico del Tablazo en Maracaibo, Venezuela, que era el complejo petroquímico más grande del mundo. Entonces, para un ingeniero, trabajar en ese proyecto era como para un futbolista jugar en el Real Madrid, en el Barça, en el Tottenham o alguno de esos grandes equipos. El atractivo era irresistible. Entonces, al cumplir 6 años de estar trabajando con la Exxon en Cartagena, Colombia, viajé a Maracaibo a conocer ese complejo petroquímico y a los 40 minutos de haber ingresado al complejo, ya tenía un contrato de trabajo con un sueldo 6 veces mayor al que yo tenía en Colombia. A ver, aquí hay alguien más que está pidiendo. Bueno, entonces, continuando con la historia de este proyecto, les informaba que en 1973 comencé a trabajar en el proyecto petroquímico de El Tablazo en Maracaibo, Venezuela, que era el más grande del mundo. Bueno, entonces vamos ahora sí a dar comienzo con la información que tengo recopilada hasta ahora. Como les dije, el proyecto es desarrollar la tecnología necesaria para fabricar un sistema de transporte, un vehículo, que lo he llamado vehículo Delta, porque va a hacer uso de todos los deltas conocidos. Como ustedes saben, tenemos un delta de presión y eso origina un flujo de líquidos, de gases o de suspensiones de sólidos en líquido a través de tuberías. Si tenemos un delta de temperatura, podemos tener un flujo de calor desde la fuente más alta hasta la fuente de menor temperatura. Si tenemos un delta de densidad, podemos lograr que un fluido flote sobre otro, y es el principio de operación de los globos aerostáticos llenos con aire caliente. Entonces el aire caliente tiene una densidad menor que el aire atmosférico y eso produce la fuerza ascensional para un globo aerostático. Bueno, y así tenemos otros delta, por ejemplo, el delta magnético o delta de magnetismo. Es el principio que permite a los trenes de levitación magnética desplazarse a altas velocidades. Y como ustedes recordarán, el primer tren de levitación magnética lo desarrolló Alemania y el primer contrato de Alemania para ese servicio a otro país fue con la China. Entonces el primer tren de levitación magnética de la China es el que comunica el aeropuerto de Shanghái con el centro comercial de Shanghái, que es un tren de levitación magnética de 30 kilómetros de longitud. Y ese fue el comienzo de la red de trenes de levitación magnética de la China, que en este momento creo que supera los 60.000 kilómetros
es la más grande del mundo, y el segundo lugar pues está muy lejos de esa capacidad. Bueno, entonces son diferentes deltas que se pueden aprovechar en este vehículo que vamos a diseñar entre todos los participantes en el equipo de trabajo. Entonces, lo primero que necesitamos es un sintonizador de ondas gravitacionales, porque hasta ahora no conozco ningún vehículo que utilice las ondas gravitacionales para desplazarse, ya sea dentro del planeta Tierra, o en un vuelo interplanetario, o en un vuelo interestelar. Bueno, entonces continuamos. El primer punto es definir la función del sintonizador de ondas gravitacionales. El sintonizador de ondas gravitacionales tiene la función de ajustar la alineación del vehículo con las ondas gravitacionales, lo que permitiría que el vehículo aproveche mejor la energía de estas ondas para su movimiento o generación de energía. Entonces, obviamente, esto tiene que estar basado en principios conocidos y válidos de la física, de la termodinámica, de la cinética o cualquier otro principio de la ciencia conocido y comprobado. Entonces tenemos dos principios. El principio número uno es que las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz. Y estas ondas gravitacionales son causadas por eventos masivos como colisiones de agujeros negros. El sintonizador debe ser capaz de captar estas ondas, identificar su frecuencia y alinearse con ellas para aprovecharlas. Y tal vez para los que no estén familiarizados con este tema, todo esto comenzó hace más de 100 años, exactamente en 1915, Albert Einstein formuló la ley general de la relatividad, y entre los principios derivados de esa ley están las ondas gravitacionales, que en 1915, o sea que hace ya 109 años, que Einstein tuvo esa brillante idea de que existían ese tipo de ondas, y 100 años después lograron ser detectadas. En el año 2015, un grupo de científicos de varias universidades de los Estados Unidos, de Europa y tal, recibieron el premio Nobel por haber hecho la medición de las ondas gravitacionales originadas por la colisión de un agujero negro a millones de años luz del planeta Tierra. Se pudo lograr esa medición gracias al LIGO, que es un equipo de muy alta tecnología. Para esa época había dos en los Estados Unidos, uno en el estado de Texas y otro en el estado de California. La distancia de ellos era poco más de 3.000 kilómetros, y lograron detectar las primeras ondas gravitacionales que se detectaron en la historia y el origen
de esas ondas fue la colisión de dos agujeros negros a muchos años luz de distancia del planeta Tierra. Entonces, vamos a decir que ese es el comienzo de ya lo que son las ondas gravitacionales pronosticadas hace de 1915 a 2015 serían 100 años y 2015 a 2024 serían 9 años más, 109 años, hace que fueron pronosticadas por Albert Einstein. Entonces repetimos que el principio de estas ondas gravitacionales son dos. El primero, las ondas gravitacionales son perturbaciones en el espacio-tiempo que viajan a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo, y son causadas por eventos masivos como colisiones de agujeros negros. El sintonizador de estas ondas gravitacionales debe ser capaz de captar estas ondas, identificar su frecuencia y alinearse con ellas para aprovecharlas. El segundo punto, ¿cuáles son los componentes claves del sintonizador? Estos son los elementos básicos que se necesitan. Sensores de ondas gravitacionales. Los sensores deben ser lo suficientemente sensibles para detectar variaciones diminutas en el espacio-tiempo causadas por ondas gravitacionales. Ejemplo a considerar, el interferómetro láser, similar a los utilizados en experimentos como LIGO, donde un láser se divide en dos haces y cualquier cambio en la distancia puede recorrer, cualquier cambio en la distancia que recorren debido a las ondas gravitacionales puede ser detectado. El punto B, circuitos de captación y filtrado de frecuencia. Para identificar y filtrar las ondas gravitacionales de otras ondas, como el ruido, los sismos y otro tipo de ondas, entonces el dispositivo necesita tener filtros de frecuencia capaz de sintonizarse a las frecuencias más comunes de las ondas gravitacionales detectadas. Y debe contar con circuitos de ajuste dinámico que puedan cambiar la frecuencia de recepción en tiempo real para alinear el vehículo con las ondas gravitacionales. Si alguno de ustedes quiere intervenir, pedir alguna explicación, hacer algún aporte, solicitar alguna clarificación, pues con mucho gusto estoy para colaborar con ustedes. Entonces, cualquiera puede usar el micrófono y manifestar sus comentarios o cualquier otro tema que quiera compartir. Bueno, vamos con el punto C, que es el sistema de control de orientación. El vehículo necesita poder ajustar su posición y orientación para maximizar el efecto de las ondas gravitacionales. Esto implica contar con actuadores dinámicos para cambiar la orientación del vehículo en función de los datos proporcionados por el sintonizador. Y debe tener un sistema de realimentación en tiempo real. Esto es similar a un giroscopio avanzado que utilice los datos gravitacionales. El punto número 3, debemos contar con materiales avanzados. El sintonizador debe ser construido con materiales que tengan propiedades especiales. Por ejemplo, superconductores para minimizar la resistencia y mejorar la sensibilidad en la detección de ondas gravitacionales. Materiales con propiedades piezoeléctricas para convertir las señales gravitacionales en señales eléctricas, permitiendo una mejor captación de energía.
El punto 4. Simulaciones y prototipos. Una vez que se han definido los componentes materiales, el siguiente paso sería realizar simulaciones por computadora para entender el comportamiento del sintonizador en diferentes escenarios. Esto podría incluir modelos matemáticos de cómo interactúan las ondas gravitacionales con los sensores y hacer simulaciones de ajuste dinámico en el espacio-tiempo. El quinto punto, debemos tener un dibujo preliminar del diseño. Ok, entonces todo esto ha sido un diálogo con ChatGPT 4o. Entonces vamos a continuar. Y aquí ya tenemos un gráfico de lo que sería el sintonizador de ondas gravitacionales. Entonces, esta imagen fue generada por ChatGPT 4o, donde muestra elementos superconductivos y todo el tema es la captación de las ondas gravitacionales y los equipos necesarios para aprovechar esas ondas al máximo. Entonces, aquí tiene actuadores de frecuencia. Bueno, esta es una imagen totalmente generada por ChatGPT 4o. Y entonces aquí viene una explicación. Este es un boceto del diseño preliminar del sintonizador de ondas gravitacionales. Tiene una estética futurística, cuenta con materiales superconductivos y múltiples componentes para detectar y ajustar las ondas gravitacionales. Okay. Entonces ahora tenemos algunos componentes. Componentes del sintonizador de ondas gravitacionales. Tenemos sensores de interferometría láser. Estos sensores están montados en ángulo estratégico alrededor del vehículo y están diseñados para detectar ondas gravitacionales provenientes de múltiples direcciones. Utilizan principios de interferometría láser similar a los detectores como LIGO para captar las distorsiones espaciales causadas por las ondas gravitacionales. Son componentes extremadamente sensibles que permiten medir cambios minúsculos en las distancias. Después viene el sistema central de procesadores y filtros de frecuencia. En el centro del sintonizador se encuentra un conjunto de procesadores avanzados que reciben datos de los sensores. Este sistema filtra las frecuencias relevantes de las ondas gravitacionales y ajusta la alineación del vehículo según la naturaleza de las ondas detectadas. Su tecnología permite analizar la información en tiempo real para mantener una respuesta rápida y precisa. Actuadores dinámicos de orientación. Alrededor del vehículo, un sistema de actuadores permite ajustar su orientación en el espacio. Estos actuadores trabajan de forma sincronizada con los datos proporcionados por los sensores y los procesadores, permitiendo que el vehículo se alinee correctamente con las ondas gravitacionales, optimizando su aprovechamiento. Cada componente está diseñado para trabajar en conjunto, creando un sistema eficiente y sofisticado para captar y utilizar las ondas gravitacionales como fuente de movimiento y energía. Bueno, entonces ahora viene uno de los componentes claves, que es el diseño del amplificador de ondas gravitacionales. Ahora que hemos definido el sintonizador,
entonces el siguiente paso es diseñar el amplificador de ondas gravitacionales. Sobre todo teniendo en cuenta que estas ondas son muy débiles comparado con las ondas hertzianas que utilizamos en los radios, en los celulares, etc. Este dispositivo tiene la función de potenciar la respuesta del vehículo a las ondas gravitacionales captadas por el sintonizador. Entonces los pasos para el diseño del amplificador son estos 4. Primero, definir la tecnología que vamos a utilizar para lograr la amplificación. Necesitamos investigar cómo amplificar la energía de las ondas gravitacionales. Podemos explorar tecnologías basadas en resonancia gravitacional o materiales avanzados que respondan a fluctuaciones gravitacionales. Segundo, debemos especificar los componentes clave. Determinar qué componentes formarán parte del amplificador, como son circuitos resonantes, generadores de energía y reguladores de potencia. Tercer componente, un esquema preliminar del diseño. Tenemos que crear un boceto que muestre cómo estos componentes se interconectan con el sintonizador y el resto del vehículo. Y cuarto, realizar simulación y pruebas virtuales. Simular el comportamiento de las ondas gravitacionales en interacción con el amplificador para optimizar su funcionamiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahora? Bueno, si no hay pregunta ni comentarios, continuamos. Entonces aquí tenemos el amplificador de ondas gravitacionales. Hemos generado un diseño, un sketch o boceto de diseño futurístico del amplificador de ondas gravitacionales, que incorpora componentes como son los resonadores, los generadores de energía y los reguladores de potencia. Cada parte está interconectada con un flujo de trayectoria eficiente para lograr la amplificación de la energía de las ondas gravitacionales. El diseño cuenta con texturas metálicas y secciones que generan luz que representan la transferencia de energía y tiene un diseño futurístico dentro de un ambiente de trabajo. Bueno, entonces ahora viene la descripción de los componentes del amplificador de ondas gravitacionales. Entonces tenemos estos componentes. El primero es un resonador que está ubicado en el centro del dispositivo. Este core es el responsable de capturar las ondas gravitacionales y el resonador utiliza materiales especializados que entran en resonancia a determinadas frecuencias y está sintonizado o ajustado para aumentar la sensibilidad del vehículo a las ondas gravitacionales. Después vienen los tubos que canalizan las ondas. Estos tubos se extienden hacia afuera desde el resonador, direccionando la energía del amplificador gravitacional a otros componentes del sistema. Y estos tubos gravitacionales están diseñados para minimizar la pérdida de energía
y maximizar la transmisión de las fuerzas gravitacionales. Después vienen los anillos que magnifican la energía. Entonces, rodeando el resonador, estos anillos son los responsables de amplificar las ondas gravitacionales que han sido capturadas o sintonizadas. Los anillos consisten de materiales de alta conductividad que están embebidos en unas bobinas superconductoras para aumentar la intensidad de la onda. El siguiente componente es el regulador de flujo de potencia. Este componente asegura que la energía amplificada procedente de las ondas gravitacionales sean distribuidas de una manera uniforme en los sistemas de propulsión del vehículo y también en los dispositivos de generación de energía. El regulador contiene varios submódulos que ajustan el flujo basado en las necesidades de corriente del vehículo. Después tenemos la unidad de control de retroalimentación. Entonces, es un sistema de control altamente avanzado que analiza las ondas gravitacionales que están siendo captadas o sintonizadas en tiempo real y ajustan los parámetros del resonador y de los anillos magnificadores de manera apropiada. Esto asegura que el amplificador opere eficientemente sin importar las condiciones variantes de las ondas gravitacionales. El siguiente componente son las celdas de almacenamiento de energía gravitacional. Están ubicados a lo largo de la base y estas unidades, su objetivo es almacenar la energía gravitacional excedente que puede ser utilizada posteriormente cuando la amplificación no es posible. Entonces, esto en ambientes de baja gravedad o cuando las ondas gravitacionales son muy débiles. Después tenemos los estabilizadores armónicos de onda. Estos estabilizadores están posicionados a lo largo del dispositivo para reducir el ruido y las perturbaciones en las diferentes formas o trayectorias de las ondas gravitacionales amplificadas. Esto asegura que la energía resultante permanezca estable, evitando picos bruscos que pueden dañar el sistema. Después vienen sistemas de enfriamiento. Debido a la energía extrema generada, los sistemas de enfriamiento integran tecnología de termorregulación para evitar el sobrecalentamiento. Estos sistemas utilizan nitrógeno líquido y materiales avanzados con propiedades térmicas especiales para mantener niveles de óptimo desempeño. Bueno, ahora vamos a diseñar el amplificador de ondas gravitacionales. El siguiente paso es desarrollar el enrutador de las ondas gravitacionales. Este componente es el responsable de canalizar y direccionar
la energía gravitacional amplificada, asegurándose de que es distribuida de una manera efectiva a lo largo del vehículo para lograr la propulsión y la generación de energía. Entonces aquí tenemos algunos pasos para crear el enrutador de ondas gravitacionales. Entonces tenemos los pasos de diseño para este ruteador de onda gravitacional, que son 5 pasos. Puertos de entrada de energía. Estos puertos son los puntos en los cuales las ondas gravitacionales amplificadas entran al ruteador. Este diseño debe asegurarse que hay una transferencia eficiente desde el amplificador de ondas gravitacionales al ruteador mismo con una mínima pérdida de energía. El componente número 2 son las válvulas de control del flujo de las ondas. Estos componentes regulan el flujo de la energía gravitacional a lo largo del ruteador. Estos son semejantes a las válvulas de control utilizadas en dinámica de fluidos, que todos ustedes conocen perfectamente en refinerías, en petroquímica y cualquier planta de procesamientos químicos. Entonces, esto asegura un control preciso sobre la cantidad y la dirección de energía que va siendo dirigida. El componente número 3 son los tubos de energía direccional. Estos tubos transportan la energía gravitacional a los diferentes componentes del vehículo, asegurándose una distribución óptima de energía. El diseño incorpora materiales que minimizan la fricción y la resistencia al flujo gravitacional. El cuarto componente son los módulos divisores o separadores de ondas. Estos módulos dividen la energía gravitacional en varios canales dependiendo de los requerimientos operacionales del vehículo. Por ejemplo, un canal puede enviar energía al sistema de propulsión, mientras que el otro puede utilizar la energía directamente en los sistemas a bordo o en celdas de almacenamiento de energía. El quinto componente es el sistema de retroalimentación. Entonces, es un sistema de retroalimentación sofisticado que monitorea el uso de la energía y automáticamente ajusta esa energía basada en demanda en tiempo real. Este sistema evita las sobrecargas y garantiza una operación suave de todo el vehículo. El componente número 6 son los nodos de redistribución de energía. Estos nodos están ubicados en puntos críticos a lo largo del router. Estos nodos distribuyen la energía si hay un desbalance o una ineficiencia que sea detectada por el proceso, durante el proceso de enrutamiento. El componente número 7 son los monitores de flujo de energía. Estos sensores respaldarán o son como un elemento de redundancia de la energía gravitacional, del flujo de energía gravitacional dentro del router. Y su objetivo es proporcionar datos en tiempo real sobre los sistemas de control de la central del vehículo.
Esta información ayuda a optimizar el desempeño y asegura que el sistema está trabajando a máxima eficiencia. Y el componente número 8 son sistemas para prevenir accidentes y sobrecargas. Entonces, estos sistemas tienen que ver con la seguridad, que es lo más importante en cualquier proyecto, y su objetivo es detectar funcionamientos irregulares o sobrecargas de los sistemas de enrutamiento. Entonces, automáticamente ajustan el flujo de energía para evitar daño de los sistemas del componente. Entonces, aquí tenemos otra figura o imagen generada por ChatGPT 4o, que es el enrutador de ondas gravitacionales. Entonces dice, este boceto futurístico del enrutador de ondas gravitacionales ha sido generado para mostrar componentes avanzados como son los puertos de entrada, los tubos de energía direccionales, la válvula de control de flujo y los módulos separadores o divisores. Entonces, este boceto o esta figura muestra las rutas para el flujo de las ondas gravitacionales con elementos. Esta parte, esta palabra glowing no la he utilizado, porque entonces son elementos que representan el movimiento dinámico de la energía. Entonces, el siguiente paso es el desarrollo, o sea, el siguiente paso para el diseño o desarrollo del vehículo Delta es integrar estos tres componentes que han sido diseñados en el sintonizador de ondas gravitacionales, en el amplificador de ondas gravitacionales y el direccionador de ondas gravitacionales. Esto debe formar parte de un sistema unificado y que trabajen en sincronía para lograr el máximo rendimiento del vehículo propulsado por ondas gravitacionales. Esta integración permitirá que el vehículo efectivamente utilice las ondas gravitacionales como medio de propulsión y generación de energía. Entonces, va a tener varios componentes. El primero es cómo va a ser la distribución de todos los componentes. Entonces, vamos a generar un dibujo que conecte los tres componentes de una manera eficiente para que la pérdida de energía sea mínima entre el sintonizador, el amplificador y el direccionador. Entonces, el componente número 2 es la unidad central de control. Esta unidad maneja o tiene como objetivo sincronizar todos los componentes, optimizando su operación en tiempo real basado en condiciones gravitacionales externas. Esto también supervisa la distribución de la energía y ajusta el desempeño del sistema para diferentes nodos operacionales. El componente número 3 es el optimizador de flujo de energía. Esto asegura que el flujo de energía gravitacional fluya de manera no perturbada desde el amplificador al
al direccionador y que tengan mecanismos de retroalimentación para hacer un balance de los niveles de energía a lo largo de todo el sistema. Las trayectorias de energía necesitan ser optimizadas para tener una eficiencia óptima y para evitar accidentes. Como ustedes saben, la seguridad es la prioridad número 1 en cualquier proyecto de cualquier tipo. La seguridad. El componente 4 es el sistema de propulsión del vehículo. Necesitamos diseñar un sistema de propulsión que convierta la energía gravitacional desde el direccionador, convertir esa energía gravitacional en energía cinética, que va a ser el que va a lograr el movimiento del vehículo. Este sistema incluye los thrusters, que serían, bueno, la palabra exacta en español no la tengo en este momento, o una tecnología similar para lograr una propulsión eficiente. El componente número 5 es el sistema de almacenamiento de energía. Está diseñado para almacenar la energía, la unidad de energía que puede, vamos a decir, administrar un exceso de energía gravitacional cuando no sea requerida de forma inmediata en el sistema de propulsión. Entonces, esto permite que el vehículo almacene energía para uso futuro en aquellos casos donde las ondas gravitacionales son débiles. Ahora viene el componente número 6, que es el diseño estructural. El diseño físico del vehículo debe acomodar o tener espacio adecuado para el sintonizador, el amplificador y el direccionador de las ondas gravitacionales, asegurando que hay una protección de elementos externos mientras permite una operación eficiente. Los materiales deben ser livianos y duraderos, capaces de mantener esfuerzos y tener fluctuaciones grandes de las ondas gravitacionales. O sea, puede haber picos de máximos y mínimos de estas ondas gravitacionales detectadas. Entonces, todo el sistema debe poder manejar esa energía variable de las ondas gravitacionales sin causar daño en alguno de los componentes del sistema. Ahora viene nuevamente la seguridad. Voy aquí a enfatizarla porque les recuerdo que en todos los proyectos que hagamos de cualquier tipo, la consideración número 1 es la seguridad. Evitar algún accidente. Una pregunta para los asistentes. ¿Cuánto le costó a la British Petroleum el accidente en el Golfo de México? Cualquiera de ustedes puede responder la pregunta. Buenas noches, Roldán. Henry por acá. Sí. Ok, Henry, ¿cuánto le costó a la British Petroleum el accidente de la plataforma en el Golfo de México? En un principio se estimaban 20.000 millones de dólares, al final fueron 65.000 millones de dólares. Correcto. Esa es una información muy útil porque un solo accidente
le costó a la empresa petrolera británica BP, British Petroleum, la suma astronómica de 65.000 millones de dólares. Eso es más que el presupuesto anual total de algunos países. Esa suma es mucho mayor que todas las ganancias acumuladas de la empresa Ecopetrol de Colombia en toda su historia. Es para que tengan una idea de por qué la seguridad es el punto número uno en el diseño, en la operación y en el control de cualquier proyecto, ya sea de ingeniería, ya sea de operaciones de petroquímica, refinerías, siderúrgicas, hidroeléctricas, plantas nucleares, granjas eólicas, solares, lo que sea. La seguridad es lo primero. ¿Algún otro comentario de algún otro participante? Bueno, entonces continuamos. Entonces, la seguridad y la redundancia. Esto de la redundancia también está íntimamente relacionado con la seguridad. Todos los controladores críticos de una refinería, una petroquímica, cualquier proyecto que tenga que controlar temperaturas, presiones, niveles, composiciones y demás variables de un sistema, cada vez que se detecte que puede ocurrir un accidente, entonces hay que tener redundancia, o sea, tener mínimo 2 y hasta 3 sistemas de control basados en tecnologías diferentes. Un caso muy común es el control del nivel del tambor alimentador de agua de calderas de una refinería, una petroquímica o cualquier planta industrial. El control de ese tambor de alimentación de agua de calderas es crítico porque si la caldera se queda sin agua, la caldera explota y las consecuencias de ese accidente pueden ser graves. Y me imagino que todos ustedes recuerdan la catástrofe o el accidente de Chernobyl. ¿Alguno de ustedes quiere describir cómo fue el accidente de Chernobyl? Bueno, si ninguno de ustedes sabe cómo ocurrió eso, yo indirectamente estuve, vamos a decir que no involucrado, pero sí muy cercano a ese accidente, porque en el año 1987 yo estaba trabajando con la empresa Lurgi de Alemania en Checoslovaquia en el montaje de un calcinador Lurgi para una planta de alúmina que se construyó en Checoslovaquia. Y en un fin de semana salí a conocer los alrededores de la ciudad donde estaba ubicada esta planta. Salí con un compañero de trabajo que era un alemán y en el recorrido llegamos a la frontera entre Checoslovaquia y Polonia. Entonces, apenas llegamos a la frontera, pues los guardias polacos inmediatamente nos hicieron señal para detenernos porque no teníamos autorización para pasar a la frontera hacia Polonia. Entonces nos pusimos a hablar con los guardias que custodiaban la frontera entre Checoslovaquia
y Polonia. Y la primera pregunta que les hice fue ¿por qué estaba quemado un bosque? Había un bosque gigantesco de árboles muy grandes que se había quemado por completo y pues me causó mucha impresión y quería saber las causas de cómo se quemó ese bosque. Y la respuesta que me dieron es que eso fue resultado directo de la explosión nuclear en la planta de Chernobyl en Ucrania, que estaba de ese punto de la frontera donde estábamos, era una distancia de unos 500 kilómetros. O sea que las repercusiones del accidente de Chernobyl no fue solamente dentro de Ucrania, sino que 500 kilómetros de distancia se veían restos de las consecuencias de ese accidente en un bosque muy grande de árboles de Polonia. Bueno, entonces, eso es para que ustedes sepan que la seguridad definitivamente es el aspecto número uno en cualquier proyecto. Bueno, entonces, por aquí continúa con el sintonizador de ondas gravitacionales. Entonces, tiene tres aspectos: la posición, la función y la trayectoria de la energía. Después viene el amplificador de ondas gravitacionales. Esta es la etapa media. Lo anterior era en la etapa de entrada. Entonces tiene también posicionador, función y trayectoria de la energía. Y después viene la etapa de salida y también tiene los mismos tres componentes: posición, función y trayectoria de la energía. Bueno, entonces así continúa el diseño de este sistema. Entonces, por hoy quiero responder cualquier comentario, pregunta, duda que tengan algunos de los participantes. Entonces vamos a darle la oportunidad a cualquiera de ustedes que quiera hacer sus comentarios, preguntas, dudas. Todos pueden usar el micrófono para hacer sus preguntas, para hacer sus comentarios. Víctor, ¿tiene algún comentario? Que fue tarde, pero esto es como un tipo de pronto para un sistema de transporte y se interesar que sale, digamos, de aquí a la Tierra y no puede Víctor, viajar sí, a un planeta cualquiera Víctor, rápidamente. si te puedes acercar un Sí. poco más a tu micrófono que se escucha con interferencia. Ok. O sea, ese es como una nave interpretable que viaja a otros planetas a una gran velocidad de la luz, algo así. No ¿Esa es la idea? logré escucharte. Si puedes repetir, tal vez un poco más cerca de tu micrófono. Es que pues, tengo la sospecha que es como un vehículo espacial que viaja a otros planetas a la velocidad de la luz, algo así como un equipo de esos que es ciencia ficción, de un super transportador que viaja a gran velocidad, impulsado gravitacionales. Bueno, no te logré escuchar bien la pregunta, pero sí quiero clarificar. Este sistema, el objetivo
es diseñar un vehículo que complemente los vehículos existentes. Como ustedes saben, los viajes espaciales comenzaron hace muchos años y fue como una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos se adelantaron a Estados Unidos y vamos a decir que sorprendieron a Estados Unidos. Y todos ustedes deben recordar el discurso histórico del presidente John F. Kennedy, donde como respuesta al lanzamiento del Sputnik, que fue el primer vehículo espacial de la historia lanzado por los rusos, y que después vino un segundo lanzamiento ya con una perra. La perra, ¿recuerdan el nombre de la perra? Laika, creo que era. Bueno, en todo caso, Laika. sí, Rusia tomó la delantera y ¿Ah? bueno, entonces para hacer un resumen de esta historia, ¿no? Rusia comenzó la carrera espacial y Estados Unidos fueron sorprendidos y el presidente en ese momento era John F. Kennedy y él dio un discurso que es histórico, que seguramente ustedes lo recuerdan, donde dijo que Estados Unidos se comprometía en un proyecto de país de colocar un hombre en la luna a la brevedad posible, y no porque fuese fácil, sino porque él sabía que era una misión muy difícil, pero que esa dificultad en lograr ese proyecto de como de meta nacional del país completo, ese proyecto iba a traer beneficios para Estados Unidos. Entonces fue un discurso histórico y ahí comenzó el programa espacial de la NASA y tuvo como resultado el lanzamiento de la primera nave tripulada el 20 de julio del año 69. Lo recuerdo porque coincide con el Día de la Independencia de Colombia. Entonces, en ese año, dos astronautas caminaron en la Luna. El primero fue Neil Armstrong, y la huella que él dejó cuando descendió de la nave y pisó la superficie de la Luna, esa fotografía es histórica, y la frase que él pronunció: "Esta es una huella pequeña para un hombre, pero es una huella gigantesca para la humanidad". O sea que ahí comenzó el programa espacial de los Estados Unidos, y fueron en total, creo que 13 misiones. En cada misión se iba una tripulación de 3 astronautas, y creo que justamente la misión número 13 fue la donde hubo un accidente de los cilindros contenedores de oxígeno, y que fue una emergencia muy grave, y que ahí justamente comenzó por primera vez la NASA
comenzó a utilizar el término de gemelo digital, que fue algo que yo comencé a desarrollar en el año 1981, y esto fue como 10 años más tarde que la NASA comenzó a utilizarlo, el término de gemelo digital, que es la representación física de un proceso, de una empresa, de una industria, de una universidad, de un país, y que cuenta con todas las herramientas tecnológicas necesarias para monitorear y controlar en tiempo real todos los parámetros críticos de esa empresa o de ese país. Entonces, eso, vamos a decir que es un hito, la carrera espacial, que fue comenzada por la Unión Soviética y que fue superada por los Estados Unidos, y los resultados de ese programa espacial, hay un listado grande de logros, de inventos, de desarrollos que están a disposición de toda la humanidad, y productos como el teflón, por ejemplo, que fue desarrollado por la empresa DuPont para la NASA y que después fue liberado para uso civil, y cualquiera de nosotros utiliza el teflón en los sartenes, en diferentes utensilios. El ETFE, el etilén tetrafluoroetano, es otro producto químico que fue, vamos a decir, obtenido como parte del contrato de la NASA, no sé si con la misma empresa DuPont o con otra empresa diferente, pero ese material, que era de uso exclusivo de la NASA, ha sido utilizado en los estadios y en el parque acuático de las Olimpiadas de Beijing, en la China, el estadio que está en Múnich, del equipo de Múnich. Ese estadio tiene también como material, o sea, reemplazó el vidrio por el ETFE, que es un material, como le digo, producto de la NASA, y que hoy en día ya lo utilizan muchas empresas, y que tiene propiedades termodinámicas porque durante el invierno mantiene el calor interno de la instalación, que puede ser un estadio, puede ser una piscina, un centro comercial, un edificio. O sea, en cualquier instalación que requiera sistemas de calefacción, aire acondicionado y todo eso, el ETFE es muy importante por sus propiedades termodinámicas. Durante el verano evita que el calor externo ingrese a través de los vidrios del estadio, del edificio, de la piscina, del hospital, de la clínica, al interior. Entonces, esas propiedades termodinámicas del ETFE dan como resultado un ahorro muy grande en consumos de electricidad para el sistema de calefacción y refrigeración de los edificios, las empresas, clínicas, hospitales, iglesias, todos los sitios donde se requieren calefacción o aire acondicionado. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
¿Ese ETF es como un gas de Perdón. refrigeración? ¿Es un gas de refrigeración el ETF? No, el ETFE es un material plástico muy parecido a las láminas de acetato. Creo que todos ustedes utilizaron las láminas de acetato en los proyectores de diapositivas. Entonces, el ETFE tiene una apariencia física muy parecida a las láminas de acetato, pero internamente tiene una estructura molecular que se puede variar su diseño para que el comportamiento termodinámico varíe de acuerdo a los requerimientos del tiempo. Entonces, si la temperatura externa es alta, el ETFE actúa como material aislante para evitar que el calor externo ingrese al edificio, al hospital, al centro comercial, a la clínica. Por ejemplo, las pistas de patinaje de Dubái. Ustedes saben que Dubái tiene una temperatura promedio superior a los 40 grados y las pistas de patinaje mantienen una temperatura interna muy cómoda para las personas y evitan que se derrita el hielo de las pistas de patinaje. Entonces, el ETFE juega un papel muy importante para evitar o mejorar de una manera muy importante los consumos de electricidad para los sistemas de enfriamiento o calefacción. Entonces, ustedes pueden buscar la lista de equipos que utilizan ETFE o vamos a hacerlo en vivo y en directo y se la preguntamos a nuestro amigo ChatGPT. Vamos a preguntárselo en español. Hazme una lista de instalaciones como el Estadio Olímpico de Beijing, como el Estadio Olímpico Beijing, y el Estadio de Múnich, que utilizan ETFE, etilentetafuoroetileno, como material aislante. Bueno, ¿creen que el prompt está bien hecho? Hazme una lista de instalaciones como el Estadio Olímpico de Beijing y el Estadio de Múnich que utilizan ETFE como material aislante. Vamos a ver qué respuesta nos da. Bueno, el de Múnich es el Estadio Allianz. Ok. Entonces, vamos a leer esta respuesta. Aquí hay una lista de estadios notables y estructuras que utilizan el ETFE, etilentetafuoroetileno, como material aislante y como material arquitectónico. El Estadio Olímpico de Beijing, que
el nombre se llama Nido de Pájaro. Este nombre, Nido de Pájaro, se le dio porque la arquitectura de ese estadio, tal vez la más complicada de todas las estructuras arquitectónicas en toda la historia de la humanidad. No recuerdo cuál es el arquitecto, pero recuerdo que empresas alemanas, europeas, norteamericanas participaron en el diseño y la construcción del Estadio Olímpico de Beijing, y el nombre que le dieron fue Nido de Pájaro, porque son unas columnas que no tienen tramos rectos, son una curvatura que se extiende, creo, hasta 200 metros. Es interesante. Ahorita le vamos a pedir una fotografía de los dos estadios para que ustedes la tengan. Bueno, entonces, el Estadio Olímpico de Beijing, en China, utilizó el LTFE, y la Olimpiada fueron en el año 2008. Entonces, el techo que, como les digo, tiene una forma muy irregular, son membranas de ETFE. Ok. Y después está el estadio del Allianz Arena en Múnich. Entonces, la fachada exterior tiene paneles de ETFE que cambian de color dependiendo del evento. Entonces, por los colores que tenga esta cubierta del estadio, las personas que vayan a asistir al partido pueden saber cuál es el equipo visitante, porque el color del equipo local, pues ya todo el mundo conoce, pero el visitante va a cambiar el color de acuerdo a estos códigos. Una de las más famosas estructuras que utilizan el ETFE, el estadio de Múnich, que es diferente. Este es el estadio del equipo de fútbol, porque está el otro estadio muy, muy importante, muy conocido, que es el Estadio Olímpico de Múnich. Múnich, como ustedes saben, celebraron las Olimpiadas en el año 68, y la Villa Olímpica de Múnich es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de visitarla y le dediqué un día completo, mediodía para la Villa Olímpica y el otro mediodía restante para las torres de la BMW que están al frente de la Villa Olímpica. Están separados por una autopista y hay una torre de televisión. Entonces, durante la noche fuimos a cenar a un restaurante giratorio que tiene una vista espectacular de toda la ciudad. Entonces, los que no hayan visitado Múnich, esa es una recomendación. Le pueden dedicar, como les digo, un día completo, mediodía a la Villa Olímpica. En la tarde la dedican a las torres de la BMW, que son 3 torres circulares tangentes de 30 metros de altura. Muy, muy interesante. Y los 5 o 6 primeros pisos de esas torres son un museo de los automóviles BMW y de las motos BMW que ha producido la empresa en toda su historia. Bueno, está este estadio en Nueva Zelanda, en Forsig, conocido, que tiene un techo
de grama natural. Es el único estadio del mundo que tiene techo de grama natural. Y el techo está construido con paneles de ETFE que permiten la luz solar para, vamos a decir, ayudar al mantenimiento de la grama. Bueno, está el proyecto de Edén, que es en el Reino Unido, sí, esto es muy interesante, unos jardines también muy bonitos. Entonces, son una serie de biodomos interconectados que se utilizan para investigación ambiental y para ecoturismo. El ETFE se utiliza en el techo transparente y proporcionan aislamiento y al mismo tiempo transmiten la luz. O sea que tiene esas propiedades. Puede ser aislante térmico y también permite el paso de la luz. Está el estadio del Banco de Estados Unidos en Minneapolis. ¿Okay? Entonces, esto es sede de los vikingos, que es de la National Football League, la Liga de Fútbol Americano en Minnesota. Entonces también tiene un techo muy grande de ETFE que crea una cubierta transparente y resistente al clima. Okay. Después tiene el Estadio Nacional en Varsovia, Polonia. Bueno, yo visité Polonia, pero Varsovia y la ciudad cercana, pero no logré conocer ese estadio. Entonces tiene un techo retráctil y usa ETFE como material tanto para aislamiento como para el paso de la luz. Y está el estadio del Tottenham en el Reino Unido. Entonces la fachada incorpora elementos de ETFE que contribuyen a su esbeltez y diseño moderno. Y está el estadio de fútbol, ya fútbol no americano, sino el fútbol clásico, que está en Johannesburgo, África del Sur, Sudáfrica. Y recuerden que Sudáfrica es el país natal de Elon Musk. Entonces, aquí se celebró el Mundial de Fútbol de la FIFA en el año 2010. Y este estadio tiene paneles de ETFE que optimizan la experiencia visual y proporcionan resistencia al calor y al frío. Okay. Y tenemos en Latinoamérica el Estadio de La Plata en Argentina, conocido por su diseño único con ETFE utilizado en el techo de la estructura y que mejora la luz natural y el aislamiento térmico. Y aquí presenta el centro de entretenimiento Khan Shatyr, que está en Kazajstán, una de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Entonces tiene una estructura en forma de una carpa de circo y utiliza el ETFE como un techo transparente. Entonces, no es un estadio, pero es un complejo de entretenimiento masivo y que utiliza el ETFE para mejorar su versatilidad. Okay. Y el número 12 es otro
esto que es, no se sabe si es un estadio o un edificio que está en Londres, que es el O2 Arena, que se utiliza principalmente para entretenimiento, conciertos y todo eso. Y la estructura utiliza el ETFE en partes del techo y de la fachada. Bueno, entonces dice que estas instalaciones utilizan el ETFE para aprovechar la luz, para lo cual le da unas propiedades altamente translúcidas para crear un ambiente innovativo, y es un diseño sostenible en la arquitectura, especialmente en techos muy grandes abiertos. Ok, entonces vamos a pedirle, dame fotografías de estas 12 ¿cómo le llamamos? Estructuras, vamos a llamarle estructuras porque algunas son estadios y otras no son. Estructuras que utilizan ETFE. Vamos a ver si nos da esas 12 fotografías. Ah, caramba. Puedo crear una imagen, o sea que las fotografías reales no las puede mostrar, pero puede generar una imagen. Entonces dice, puedo crear una imagen de una de estas estructuras utilizando ETFE. ¿Cuál estructura quiere que comencemos? A ver, comencemos con el estadio de Múnich. Vamos a ver. Este. Comenzar por este. Control C. Y después el de Beijing. Bueno, entonces esta es la habilidad de la inteligencia artificial de OpenAI, que es capaz de inventar, porque esta es una creación, esto no existe, esta no es la foto real. Okay. Del Estadio Alianza. Bueno, entonces, como esta es una fotografía, vamos a decir, artística, vale la pena conservarla. Y ustedes pueden ver que hay dos colores sobresalientes. En la parte superior, un color azul claro, y en la parte inferior, color rojizo. Entonces, no sé si el inferior es el de el equipo local, que sería el de Múnich, y el de la parte de arriba el visitante, o viceversa. Pero en todo caso, esta imagen se puede descargar. Entonces la podemos descargar. Okay. Y es generado por la tecnología DALL-E. Entonces vamos con la siguiente. Cerramos acá.
Y ahora vamos a decirle el de Beijing. Entonces, simplemente le vamos a colocar el nombre y ChatGPT debe ser suficientemente inteligente para saber que queremos que genere una imagen del estadio de Beijing, llamado Nido de Pájaro. Ustedes pueden buscar en Google las fotografías reales de esos dos estadios y compararlas con las que generó ChatGPT. Entonces, esta imagen también la podemos descargar y podemos felicitar a ChatGPT por haber generado esa imagen. Bueno, entonces, si tienen algún comentario, es el momento de hacerlo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Interesante Bueno, y sí. muchas gracias, muy amable. Perdón, Víctor, que no te logré escuchar. Muy interesante todo. Muchas gracias por compartir la información. Oye, desafortunadamente es difícil escuchar lo que tú dices. ¿Me puedes repetir una última vez? Bueno, Muchas Henry. gracias, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces siempre invitado. Muchas gracias por tu participación y esperamos seguirte viendo en las próximas reuniones. Henry, ¿algún comentario, alguna pregunta? No, Roland, está todo claro, todo claro. Bueno, entonces damos por terminada esta reunión. Agradecemos su participación. Esperamos que aprovechen la información que hemos transmitido y esperamos que formen parte de este equipo para trabajar en el diseño del vehículo Delta y de muchos otros proyectos utilizando las últimas herramientas tecnológicas disponibles. El objetivo es aportar a las grandes empresas, a las universidades, a los países, nuestro conocimiento, nuestra experiencia, para que podamos desarrollar mejores universidades, ciudades, países y que evitemos tragedias como la de Cuba, la de Venezuela y la de Colombia que se está repitiendo a marchas aceleradas. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Gracias, Roland. Buenas noches. Buenas noches, Henry.